Mañana celebramos la Ascensión, como sabéis. Para una inmensa mayoría no supone nada más que una fiesta, un recuerdo, en fin, los niños de comunión, etcétera, etcétera. Pero la Ascensión es algo mucho, mucho más profundo que lo que podamos nosotros pensar. Tenemos que reflexionar sobre la palabra. ¿Qué nos queda después que Jesús se marcha a los cielos? Nos queda el pan y la palabra, el pan eucarístico y la palabra de Dios. Es decir, Jesucristo no nos ha abandonado. Yo estaré siempre con vosotros hasta la consumación de los siglos. ¿Y cómo va a estar con nosotros? Pues de una forma mística. Es decir, de modo que físicamente no le vemos, pero podemos escuchar su palabra, podemos alimentarnos con su cuerpo. Para los pueblos semíticos, sobre todo para los pueblos romanos y semíticos, la palabra era algo muy importante, muy importante. Para algunos tenía un significado y para otros más precisamente ese significado. Entonces, para el mundo romano, la palabra correspondía a la historia. La historia se va haciendo y se va escribiendo con palabras. Y por eso aparecen los grandes tratados, libros, etcétera, etcétera. Pero para el mundo semítico, los griegos y todo el mundo bíblico, la palabra es algo íntimo. La palabra es la presencia de la persona que emite esa palabra. No es un sonido, es una presencia. Y con la palabra el mundo se va construyendo a sí mismo y al mismo tiempo va difundiendo pues la doctrina. A través de la palabra de Dios la vida tiene su origen. Daos cuenta, Dios dijo: hágase el cielo, la tierra, las plantas, con la palabra. Y después, a lo largo de la historia sagrada, Dios sigue hablando a los suyos, a Abraham, a Isaac, a Jacob, etcétera, 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 hasta cuando llega a Jesucristo y dice: yo soy la palabra, yo soy el verbo de Dios hecho hombre. Dios dijo, así los aviones, Dios dijo la palabra y el universo existió. Fijaos, es importante la palabra. Y con la palabra los hombres nos relacionamos, sobre todo si son palabras sinceras, palabras que nacen del corazón. Fijaos, no hace falta comprender, solamente escuchar. Un niño recién nacido que está en la cuna no comprende nada, pero escucha a su madre que le dice palabras cariñosas y el niño sonríe y el niño con eso vive, de tal manera que dicen algunos que si ese niño lo metiéramos en una habitación donde hay un completo silencio, donde nadie le dirija la palabra, se moriría. ¿Por qué? Porque la palabra da vida. La palabra da vida. O sea, los niños ya desde el principio están gozando con la palabra cariñosa que le dirigen sus padres, sus conocidos. Toda la historia de la salvación se relaciona con la acción de Dios, con su palabra, toda la historia. El Evangelio, el Nuevo Testamento es todo palabra de Dios. Toda la Biblia es palabra de Dios. Pero hay que escucharla, hay que leerla y hay que
meditarla. Se puede igualar la acción de Dios con su palabra. Dios actúa con su palabra. Y vemos cómo Dios en el Antiguo Testamento le dirige la palabra al pueblo, a Moisés y a los demás. Y lo hace grabar en tablas, las tablas de la ley. Y el pueblo elegido reconoció esta palabra y respondió a través de la historia del pueblo de Dios al cual pertenecemos. Es una respuesta a la palabra de Dios. Dios me habla, yo le respondo, y eso hace posible que el mundo viva. Justamente gracias a la palabra de Dios, el pueblo de Israel podría constantemente volver a la vida. Está continuamente volviendo a la vida por medio de la palabra. La madre, como hemos dicho antes, le habla al hijo, y el hijo se goza y se alegra y sonríe, aunque no entienda nada. Nosotros escuchamos la palabra de Dios, a veces no entendemos nada, pero somos conscientes de que Dios me está hablando. Cuando escuchamos la palabra en la Santa Misa o cuando leemos en la Biblia, Señor, no entiendo nada, pero sé que me hablas. Bien, pues sin amor no se puede vivir. Sin amor no se puede vivir. Por eso cuando falta el amor, el mundo se desquicia y el mundo pues se pierde la paz y se enfrenta uno contra otro porque le falta la serenidad. De ahí sacamos la conclusión que la palabra trae el amor y la vida. La palabra de Dios, nos trae el amor y la vida. Y el Señor lo dice continuamente: yo os he dicho estas cosas para que viváis. Os he hablado para que viváis. La Virgen María recibe el Verbo en su seno por la palabra: hágase en mí según tu palabra. Bien, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Bueno, pues esto no me voy a extender más porque el tema es muy amplio y muy interesante, pero quedémonos con esto. Yo tengo que escuchar la palabra de Dios. Dios me habla, Dios me dirige la palabra. Cuando en la vida normal y corriente, en nuestra vida social, cuando alguien está disgustado con uno o quien sea, no le dirige la palabra. Es que no me dirige la palabra, es que no me dice nada. Es que no me dice ni a Dios. ¿Por qué? Porque no hay amor. Puede haber rencor, puede haber incluso odio. Y por eso no habla, no sabe qué decir. La Sagrada Escritura es solamente una pequeña, pero muy importante parte de esta palabra. Es decir, la Biblia es parte importante, pero parte de lo que Dios habla. Y Dios se dirige su palabra a las almas que están haciendo oración, a las almas que están necesitando pues el aliento de Dios. Y esa palabra no se escribe en la Biblia. Y eso durante siglos y siglos y siglos, Dios sigue hablando, Dios sigue manifestándose. Bien, pues algo semejante sucede con las obras de Jesús. San Juan dice que en todo el mundo no podía contenerse lo que dijo Dios. No podía contener todos los libros del mundo, porque Dios no solamente habló las 4 cosas, diríamos, que pronunció durante 3 años de su vida pública, sino que habló desde siempre. Lo que fue escrito es un maravilloso regalo de la Divina Misericordia. Lo que tenemos escrito, la Biblia, es un maravilloso regalo de Dios. Y tenemos que leerla. Hay que saber leer la Biblia.
cogerla y centrarnos en los libros sapienciales, en los libros espirituales. La historia, pues bueno, también es importante, pero no lo dice tanto como los salmos, el libro de los proverbios, el libro de la sabiduría, los jueces. Ahí está el Señor dirigiéndose al corazón del pueblo. Bueno, entonces para mí es muy importante que la palabra de Dios sea por mí reconocida y aceptada en mi vida. Cuando un cristiano escucha la palabra de Dios, entonces reconoce en ella la voz de Dios misericordioso, la voz del amado, que es Jesucristo. Entonces decimos: habla, Señor, que tu siervo, que tu sierva escucha. Y nos quedamos en silencio y Dios nos habla al corazón. Bueno, pues nos vamos a quedar con eso. La fiesta de mañana, la solemnidad de mañana, que sea la fiesta de la palabra. Por eso mañana también es el día del apostolado. Y el apostolado es transmitir el mensaje de Dios, la palabra de Dios. Que pidamos mañana especialmente por tantos y tantos niños que han hecho, harán la primera comunión y que no siempre se le ha enseñado a escuchar la palabra. Se habla mucho, se dice mucho, pero se escucha poco. Muy bien, porque el Señor nos ayude. Ya continuaremos con el tema el próximo cenáculo.